Buenos días y bienvenidos a todos. En nombre de ACE Canadá y a nombre propio, Patricia Sarmiento, vamos a darles una cordial bienvenida a todas las personas que en este momento nos están acompañando. Estábamos dándole unos minuticos a las personas que ya estaban ingresando. Hoy es un sábado en donde muchas personas en su casita quieren informarse. Y bueno, y qué emoción porque hoy tenemos una reunión súper especial con invitados hoy con un invitado que además tiene algo especial y es que es de la casa y ese invitado especial es la persona con la que todo el mundo cuando arranca un proceso de inmigración quiere una cita. Entonces hoy lo trajimos, hoy nos va a dedicar unos minutos para que podamos pues compartir con él una información que yo sé que es muy valiosa para cuando hacemos los procesos de migración, cuando hacemos proyectos de vida en Canadá. A todos, bienvenidos, vamos a iniciar. Mi nombre es Patricia Sarmiento y a nombre de ACE Canadá les damos una cordial bienvenida. Recuerden que nosotros vamos a tener un espacio súper especial cuando tengamos ya el final de la reunión, porque vamos a tener un invitado que nos va a acompañar para que nos cuente cosas que a ustedes les van a interesar. Esa cita y esa reunión que todo el mundo espera tener cuando empieza su proceso de inmigración. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartirles la pantalla, ya sabiendo que todos tenemos ya señal y que estamos súper conectados. Entonces, vamos a arrancar por acá, primero que todo, contándoles las opciones que vamos a tener y de las que vamos a hablar hoy, pero adicionalmente vamos a hacer una antesala, porque si vamos a hablar de Canadá, entonces vamos a hablar, aunque sea una gotica, de ese país, de ese segundo país con mayor extensión territorial en el mundo, que además de eso te quiero contar que Canadá no es nueva en este tema. Canadá lleva más de 70 años promocionando programas migratorios. Es un país que siempre lo ha tenido claro, siempre le da la bienvenida a los inmigrantes, porque a pesar de ser el segundo país más grande del mundo, pues tiene una población que no necesariamente es la más adecuada para lo que significa la economía de ese país. Entonces estamos hablando de un poquito más de 36 millones de habitantes, la tasa de natalidad no ayuda mucho y qué mejor oportunidad para que tú sepas que allá se necesita mano de obra calificada. Obviamente estamos en una situación donde uno siempre piensa que será mejor aquí o allá. Lo que vaya a suceder, lo que tú quieras pensar, está bien. Lo único que yo te quiero decir es que con esta situación que estamos viviendo de pandemia a nivel mundial, seguramente cuando el tiempo vaya a pasar, post pandemia, la economía va a empezar obviamente a reacomodarse. Algunos países de pronto van a tener de pronto una mejor oportunidad y opción de salir adelante, de generar nuevos empleos y creo que aquí tienes una gran oportunidad. Canadá es una economía tiene una economía muy organizada, es un país de ayuda a las personas que viven de manera legal dentro del territorio canadiense y te vas a dar cuenta que tienen muchas posibilidades para que tengas una muy buena calidad de vida. No en vano, siempre ha estado dentro del ranking de los mejores países para vivir en el mundo. De ese país te vamos a hablar, compuesto de 10 provincias, 3 territorios, 2 idiomas oficiales de vida, que son el inglés y el francés, 4 estaciones bien marcaditas que le dan vida a ese país y pues ese país del que te estoy hablando, que está recibiendo mano de obra calificada hace mucho tiempo, es el país del que hoy vamos a darte 5 opciones, 5 ideas para poder ir y visitar. Y por eso vamos a hablar y vamos a empezar como a contarles a ustedes un poquito acerca de las diferencias que tú puedes encontrar en Canadá en cuanto a los visados, porque resulta que no todo el mundo cuando quiere viajar a Canadá está pensando en irse a vivir. Tenemos dos categorías que es importante que empieces a distinguir. Por un lado, tenemos la categoría de las personas que quieren ir como residentes temporales. O sea, es aquella persona que tiene un objetivo para ir, pero también quiere regresar y por esa razón le va a demostrar al gobierno que va a ir, pero hay cosas que lo van a notar a su país de origen, por lo tanto, quiere regresar y quiere aplicar ese tipo de visados. Las residencias temporales son aquellas que te permiten ir, por ejemplo, en calidad o con visas de visitante, voy y vuelvo, estudiante de idiomas, o sea, más conocidos como programas de inmersión, voy, estudio y regreso, o inclusive estudiantes de educación superior que quieren ir, estudiar, aprender, trabajar, conocer, mejorar el perfil, pero de pronto no necesariamente se quieren quedar. Entonces son personas que quieren ir, estudiar, trabajar y regresar a su país de origen.
Pero también te quiero contar que hay otro tipo de personas y otro tipo de grupo que tienen otro objetivo. Hay personas que dicen, bueno, pero yo también, si Canadá necesita mano de obra calificada, estaría dispuesto a ir a un país de ese ranking a irme a vivir de manera definitiva. Por esa razón pueden aplicar a las residencias permanentes. Y cuando hablamos de residencias permanentes, es aquella persona que desde el principio está manifestando su interés para ir y, ¿por qué no?, de una vez a quedarse a vivir en Canadá, obviamente de manera legal. Y ahí vamos a hablar de la categoría o del grupo número 4 que estás viendo en pantalla, que es aquella persona que va a estudiar, trabaja, conoce mejor el perfil, pero tiene la posibilidad también de quedarse a vivir en Canadá. O sea, ¿qué te estoy queriendo decir con eso? Que aplicar a programas de estudio de educación superior, que ahorita vamos a mirar un poquito más el detalle, también es una opción para que cuando estés en Canadá pidas la residencia permanente. Y la opción número 5, que es la opción con la cual también vas a poder aplicar la residencia permanente, es cuando tú aplicas como trabajador calificado. Desde tu país de origen te puedes postular, competir y, ¿por qué no?, ser elegido directamente por el gobierno canadiense para obtener tu residencia permanente. Entonces, ahora vamos a empezar, ya sabiendo que ese es nuestro portafolio de servicios, tanto de residencias temporales como de residencias permanentes. Vamos a empezar ahora sí con el tema ya que nos trajo acá a la reunión, y es hablar de cada una de esas opciones. Pero antes te voy a dar una antesala que yo sé que es importante, pero rápidamente te la quiero mencionar porque también es súper importante para nosotros. ¿Quién es Hace Canadá y en qué te puede ayudar? Hace Canadá ya tiene una tradición de más de 20 años dentro de Colombia. Estamos ubicados en Bogotá, en la zona de Usaquén, para los que más adelante nos quieran conocer. Es una empresa que siempre ha tenido un papel importantísimo y nos atrevemos a decir con mucho orgullo que es la empresa de mayor tradición en Colombia en el tema de asesorías de inmigración. Todo lo que tiene que ver con visados, son más de 2.500 casos, proyectos de vida que ya están en Canadá, que han sido guiados por la empresa a través de dos, y además siempre de la mano y con la regulación que el gobierno canadiense pide para el tema, acompañados de dos consultoras supervisadas y reguladas por el gobierno canadiense, logrando así un objetivo muy claro para nosotros, y es la efectividad en la aplicación. Por tal razón, hablamos de un porcentaje bastante importante que puede llegar a ser el 90% de los casos que han sido representados. Pero de otro lado, también te quiero contar, si te diste cuenta desde el portafolio de servicios que estábamos hablando, que también tenemos un rol súper importante, como te vas a dar cuenta dentro del transcurso de la reunión, y que eso viene a hablarnos hoy nuestro invitado. Somos también una agencia de estudios en Canadá. Eso significa que si tú quieres estudiar idiomas, ya sea inglés y o francés, entrenarte para exámenes internacionales, o inclusive entrar a instituciones educativas en Canadá, en college o en universidades, pues qué mejor que decirte que esta empresa que gestiona toda la asesoría en visados también te puede acompañar a hacer la mejor selección en el programa académico que quieras en Canadá, porque representamos más de 40 instituciones que están reguladas por el gobierno canadiense, públicas o privadas, dependiendo del objetivo que quieras. Te vas a dar cuenta de la importancia de saberlo, y que te podemos acompañar dentro de todo el territorio canadiense. Ese es el alcance de los servicios que tiene Hace Canadá para que lo puedas aprovechar. Y vamos a arrancar de una vez con nuestras 5 opciones para Canadá, y espero que al final de esta charla tú digas, yo me siento identificada con esta opción, y que simplemente acuérdate, a partir del día lunes puedas pedir tu cita ya directamente con el asesor que te va a atender. Yo también los voy a acompañar en algunas de esas citas. Entonces, para empezar, de una vez, arranquemos con la opción número 1, que hace parte de la categoría de las residencias temporales. Y aquí te voy a dar de una vez desde el principio un consejo. Siempre que hablemos de residencias temporales, hay que tener muy claro que al gobierno hay que demostrarle, y cuando vamos a aplicar en documentación, con 2 cosas claras. Primero, tienes que demostrarle al gobierno por qué quieres ir, a qué quieres ir a Canadá. Y segundo, si son residencias temporales, ¿qué te ataría a tu país de destino? O sea, a tu país de domicilio. O sea, ¿qué tengo yo para mostrarle al gobierno en cuanto a arraigo y razones de regreso? Porque recuerda que las residencias temporales son ir y volver. Entonces, voy a ir, pero me voy a regresar porque en mi vida me esperan ciertas cosas allá en Canadá. Perdón, en Colombia o en el país de origen. Entonces, nuestra visa número 1, nuestro programa número 1, es la visa con la cual las personas van a poder
La visa de visitante tiene un alcance súper importante. Es una persona que va a poder obtener un visado que en términos de tiempo puede llegar a ser máximo de 10 años o mínimo lo que tenga de vigencia tu pasaporte. Vas a poder entrar y visitar el país las veces que lo requieras o las veces que quieras, y lo que debes tener siempre presente es que no debes permanecer más de 6 meses dentro del país. La vas a poder utilizar ya sea para propósitos de turismo, visitas exploratorias, pero algo que no todo el mundo sabe, esta visa también te permitiría ir a estudiar desde que los estudios que vayas a alcanzar en Canadá no sean más de 6 meses, no importa en qué tema, pueden ser idiomas, certificados, diplomas, y es válido para que puedas utilizar este tipo de visa. Este tipo de programas, cuando haces la presentación, no necesariamente requieren entrevista, puedes aplicar en línea. Los tiempos de procesamiento pueden estar entre 1 y 3 meses. Es muy claro que durante pandemia se recibieron aplicaciones porque eran en línea, pero no se hacían procesamientos. Ya en este momento empezaron a hacerse los procesamientos, tanto del visado, y ya próximamente van a empezar también a hacerse los biométricos. Y voy a explicarte eso de qué se trata. Cuando tú aplicas a Canadá, no solamente te van a hacer el estudio de la documentación, sino la parte también legal o de la parte de seguridad. Entonces, por esa razón, cuando tú vas a pagar esta visa, el costo es de $100 canadienses por el estudio del visado, más 85, lo que tiene que ver con los biométricos, que es el tema de seguridad, que se hace a través, obviamente, también de huellas. $185 canadienses. Y aquí la siguiente pregunta que yo sé que muchos de ustedes están haciendo es básicamente, bueno, nos están hablando ya de una moneda diferente, que es el dólar canadiense. Y para que ya empecemos a hacer cuentas, porque vamos a hablar de aquí en adelante en dólares canadienses, está alrededor de 2.800, lo cual es bastante interesante con respecto a otras monedas. Y en términos de tiempos, o más bien de distancias, también somos muy cercanos, somos casi países vecinos. Casi que te podría decir que vuelos importantes como Bogotá, Toronto, que son ciudades principales tanto en Colombia como en Canadá, te pueden tomar 6 horas de vuelo y muchos de ellos llegan a ser vuelos directos. Ahora vamos a darte las últimas puntaditas de esta visa de visitante, que seguramente, no ahorita porque no tenemos la posibilidad todavía de viajar, pero sí seguramente como vamos a aplicar este tipo de visa y esto va a tener una antelación en términos de tiempo que hacerse como toda la preparación de la documentación, y la vas a poder utilizar seguramente ya para el otro año. Los requisitos que debemos empezar a trabajar para que no fallemos en este tipo de aplicaciones siempre son demostrar a qué voy y demostrar mis razones de regreso, o más conocido como arraigo. Dentro de estos requisitos te vamos a mencionar 4, no siendo los únicos, pero sí de pronto de los que no deberías fallar. Y dentro de esos 4 están, primero que todo, demuestra estabilidad con tu país o de residencia de origen, estabilidad laboral, ya sea como empleado o como independiente. Y estabilidad, requisito número 2, estabilidad patrimonial. Eso que nos ata y que el gobierno diría, bueno, no se va a ir a quedar a Canadá porque allá tiene su carro, su casa, la moto, el lote. Aquí lo importante no es el valor de la propiedad, es poderle demostrar a Canadá que yo soy una persona estable, organizada y que efectivamente tiene cosas que le estarían esperando dentro de su país de origen. Tercero, cuando una persona tiene historial de viajes, le da una tranquilidad al gobierno de poder saber que soy de esas personas que si le dan algún tipo de visado, va a poderlo manejar bien y que hace uso adecuado de esos visados. Y sobre todo cuando pasamos papeles, se podría como ser muy enfático, sobre todo en los últimos 5 años. Otra forma también de generar tranquilidad y seguridad del manejo o de cómo va a ser mi uso, mi entrada en Canadá, es también demostrar cuando se tiene familia en primer grado, que a través de una carta de invitación, esa persona que está allá va a servir de cierta manera de aval de mi estadía en Canadá. ¿Qué pasa si tú no tienes ni familia ni historial de viajes? Ahí hace parte de lo que hace Canadá, como asesoría te va a ofrecer. Entonces, si seguramente hay ciertas cositas de esto que no tienes, no es que no puedas aplicar, sino lo que tenemos es no fallar y al momento de aplicar ya verlo pues subsanado. Y el cuarto requisito que siempre vas a tener que demostrar siempre que hablemos de visas de residencia temporal es la estabilidad financiera, porque hay que demostrarle al gobierno que si yo voy a ir y estoy pidiendo una visa es porque voy a viajar, y siempre hay que demostrar los recursos para ese viaje, para ir, para mantenerme, además porque hay que
hacer aquí una salvedad y como algo, una anotación bien importante. Las visas de visitante no son para trabajar. Entonces, yo tengo que mostrar que tengo la plata para ir, regresar sin necesidad de hacer uso de ese derecho que no lo tendría en este tipo de visado. Entonces, estamos hablando de recursos que en lo posible deberían ser $10,000 canadienses si soy soltero y 2,000 más por cada acompañante. Demostrables en extractos de los últimos 3 meses en activos líquidos, o sea, cuentas que sean de fácil convertibilidad en efectivo, cuentas de ahorro, corrientes, cesantías. Los cupos de las tarjetas de crédito nos pueden llegar a servir hasta por un porcentaje también. Entonces, recordemos, son 4 requisitos: residencia temporal, ir y volver, y siempre que hablemos de residencia temporal, se van a repetir y van a cambiar algunos detallitos que ahora vamos a ver. Y obvio, sobra decirte que si tú quieres asesoría, porque esta es una visa súper importante que como mínimo te permite entrar y te va mejorando el perfil para otro tipo de visas. Y si lo quieres hacer en compañía de ACE Canadá, bienvenido, claro que sí te podemos asesorar. Ese era nuestro programa número 1, residencia temporal como visitante. Programa número 2, residencia temporal como estudiante de idiomas. Entonces, muchos de ustedes se estarán preguntando ahorita, pero si Patricia dijo que yo podía estudiar idiomas con la visa de visitante, claro que sí, pero recuerda que la diferencia es que con la visa de visitante tú puedes ir a estudiar, cuando vayamos a ir a Canadá, cualquier diploma que sea de menos de 6 meses. Eso quiere decir que si tú quieres ir ya por un tiempo mayor a 6 meses, ahí ya tenemos que entrar en otra categoría que es la visa de estudiantes de idiomas, que es por estudios de más de 6 meses. Y aquí sobra decirte y recordarte que ACE Canadá es una agencia de estudios en Canadá, que cuenta con representación en todas las provincias. De las 10 provincias, que 9 manejan el inglés y una el francés, que es Quebec, tenemos representaciones de las escuelas para que tú puedas alcanzar o poder estudiar cursos de inglés o de francés general, cursos de inglés o de francés de negocios, entrenamientos, exámenes internacionales, cursos de preparación para entrar a instituciones educativas superior, que son más conocidos como programa Pathway o programa Puente. Hagan de cuenta lo más cercano a eso, porque yo sé que no es muy conocido siempre. Son como una especie de cursos preuniversitarios que me ayudan a ingresar y a prepararme mejor académicamente en los colegios o en las universidades. Y son cursos que tú puedes alcanzar y que puedes asesorarte con ACE Canadá, que para eso vamos a tener nuestro asesor académico, para poderte entrenar en el idioma desde el nivel que quieras. Hay desde niveles elementales hasta niveles avanzados. Los cursos presenciales en Canadá normalmente tienen inicio todos los lunes y obviamente nosotros te vamos a guiar en el estudio, en la provincia, la ciudad, la institución y también en la visa, porque recuerda que hacemos las dos cosas, porque sería muy triste decir, me aceptaron en la institución para estudiar inglés 8 meses y pasé los papeles y no me dieron la visa. En ACE Canadá te vamos a asesorar en las dos cosas. Por eso la importancia de tener los dos servicios. Lo otro también que tienes que saber es que obviamente nosotros no solamente te vamos a hablar de que tú puedas ir, es que la pandemia nos ha traído lecciones y oportunidades súper importantes. Y aquí te voy a botar una. Si tú estabas pensando que no puedes viajar porque obviamente no están abiertos y dispuestos todavía los aeropuertos, pila, seguramente el otro año ya va a ser diferente, pero eso no significa que hoy que estás en la casa y quisieras estudiar con un nativo o con una institución educativa en Canadá, no lo puedas hacer. Todo lo contrario, ya puedes estudiar. ¿Qué hicieron las instituciones educativas en Canadá? Ellos no van a poder venir, pues nosotros vamos donde ellos están. Eso quiere decir que tú puedes estudiar con las mismas instituciones que tenemos, pero en línea y con unos tips, y te voy a botar aquí unas ideas. Puedes hacerlo en cualquier momento porque hay instituciones que te pueden ofrecer clases con los profesores nativos, tus compañeros de clase van a ser los mismos que si hubieras estado allá, o sea, son de cualquier parte del mundo, vas a compartir clase con japoneses, coreanos, mexicanos, brasileros, y con tu profesor nativo hay clases que puedes tomar en la mañana, en la tarde, en la noche, con horarios fijos o con horarios variables. Y además de eso, siempre te van a ofrecer tu test de clasificación para ubicarte y para poder empezar a estudiar. Con algo que yo sé que a ustedes les va a interesar en este momento que estamos viviendo, que las tarifas son totalmente diferentes, porque los costos de estudiar normalmente, para que se den una idea, presencial, además incluye que tienes que sacar la visa, que tienes que ir a estudiar, el pasaje y el alojamiento. Pero el solo hecho de que ya sea en línea, el fee académico es distinto. Para que te des una idea, un curso presencial puede estar entre $800 o $1,000, dependiendo de la provincia, la ciudad y el número de horas que vas a estudiar.
Pero resulta que si estudias en línea, puedes tener cursos que pueden llegar a ser de 3 o 4 horas alrededor de $260 canadienses. O sea, esto puede llegar a ser casi que una tercera parte de lo que se paga presencial. Esto si quieres ir aprovechando desde ya, antes de que, o sea, y no esperar hasta que abran los aeropuertos. Los programas de inmersión son súper interesantes, sobre todo, y te voy a dar un tip, porque este tipo de charlas no es solamente para contarte todo el portafolio comercial, es darte ideas y darte consejitos. Entonces resulta que siempre los programas de inmersión han sido súper interesantes porque precisamente es inmersión porque tú aceleras el aprendizaje, porque estudias y cuando estás en la calle, pues en Canadá, por ejemplo, las personas que viajan pueden interactuar y pueden utilizar el idioma que están estudiando en el salón de clase. Pero es muy útil, sobre todo cuando la persona ya tiene mínimo un nivel intermedio. O sea que estudiar con instituciones educativas es muy productivo porque son profesores nativos, pero sobre todo cuando tú ya tienes una base del idioma. Hay personas que siempre se nos acercan y nos dicen, no, Patricia, no importa, si yo tengo cero, si yo llego y ellos me hablen y a mí me fluye, porque como es Canadá, a mí me fluye. Pues resulta que uno puede llegar a ver que muchas personas cuando llegan a Canadá dicen, yo llegué, me hablaban y no me fluía y además de eso quedé como impactado. Y entonces muchas personas se frustran porque dicen, no aproveché el tiempo. Por eso una característica importantísima de las inmersiones es, ojalá hagas una inmersión, ya sea en línea o presencial, cuando estés por encima de un intermedio. O sea que la conclusión de eso es, no es que no te puedas poner a estudiar, sino empieza a estudiar de pronto desde aquí y cuando ya tengas un nivel más avanzado, si quieres acelerarlo, lo puedes hacer o estudiando allá o estudias con las mismas instituciones, pero en línea, que te sale un poco más económico. Y ya cuando vayamos a viajar, si definitivamente quieres ir a visitar Canadá porque dices, bueno, yo voy a estudiar un pedacito acá y después estudio allá a partir del otro año, en la visa vamos a necesitar cumplir los mismos requisitos de la visa de visitante porque es una residencia temporal. Entonces hay que demostrar bueno, obviamente que tú fuiste aceptado en una institución educativa regulada también, entonces de eso nos vamos a encargar nosotros, de ayudarte a seleccionar la provincia, la ciudad, la institución. Puedes estudiar medio tiempo, tiempo completo, tienes que demostrar estabilidad laboral en tu país de origen, patrimonial, historial de viajes idealmente y la estabilidad económica que normalmente se demuestra lo que vale el curso más la manutención. Si vas a hacerlo en físico, o sea, estar allá en Canadá, los cálculos pueden llegar a ser en promedio un curso entre 800 y $1,000 canadienses el mes, dependiendo de las horas que vas a estudiar, más 1,000 de manutención. O sea, pongámosle un promedio de 2,000. Eso si vas a ir a estudiar es lo que tendrías que mostrar en extractos activos líquidos. Aquí yo no he resaltado una cosa, pero no todo el mundo cuando va a ir a Canadá de visitante o de estudiante, pues tiene todo esto de la solvencia financiera, laboral, patrimonial, y sobre todo esto no sucede siempre cuando la persona es menor o es dependiente económicamente de los padres o acaba de salir de colegio, de la universidad. Entonces, pilas, no es que no puedas aplicar porque no tienes todos estos requisitos. En ese tipo de casos, básicamente lo que tienes que acogerte es al sponsor. Entonces, tú pasas tus papeles con el sponsor, que normalmente lo ideal para países como Canadá es que el sponsor sea familia en primer grado, como pueden llegar a ser los padres. Entonces aplicas tú, pero el sponsor son los padres. Y ahora nos vamos para la opción número 3 y 4, que son súper interesantes, toma nota, porque es que la gente me dice, Patricia, usted todo lo que dice es que vaya y vuelva, que no trabaje y que regrese, que es lo que hemos hablado y que son igual visas muy interesantes para la visa de visitante y la visa de estudiante. Pero ahora te voy a contar una cosa súper interesante. ¿Quién ha dicho que Canadá no quiere que yo vaya a trabajar? Todo lo contrario. Canadá necesita que la gente legalmente llegue a trabajar. Y te voy a dar una idea, porque es que Canadá decidió que aquella persona que le demuestre que está dispuesta a ir a estudiar mínimo un año en una institución educativa regulada por el gobierno, que además de eso, que cumpla con los requisitos también de poder demostrar que no sean, o sea, que yo no vaya a estudiar idiomas, sino que sean diplomas diferentes en educación superior y que esté obviamente ojalá en temas de alta demanda, la persona no solamente sí va a poder estudiar, sino que adicionalmente va a poder trabajar. O sea, si tú estás dispuesto a estudiar un año académicamente en Canadá son 8 meses consecutivos. Entonces Canadá dice, yo lo dejo estudiar y en paralelo vaya practicando y puede trabajar también en Canadá. Entonces, estudiar educación superior sirve para ir y volver, que es nuestra opción número 3, estudio, trabajo, recupero la inversión, conozco el país y me regreso porque no me quiero quedar. O la opción número 4, estudio, trabajo, recupero la inversión, conozco, hasta mejoro el idioma, pero yo no me quiero devolver porque es que yo me di cuenta que allá hay mucho trabajo y ellos necesitan mano de obra calificada.
Con la opción número 4, tú estudias educación superior, debe ser un programa de mínimo un año en instituciones reguladas por el gobierno, pero Canadá me da la oportunidad de quedarme y pedir y aplicar a permiso de trabajo postdiploma y residencia permanente. Entonces, la diferencia entre el programa 3 y 4 es que con el 3 tú vas a ir y vas a volver, y la opción número 4 está destinada a la persona que quiere estudiar, trabajar y quedarse a vivir en Canadá. Los dos tienen en común que te van a servir para cualquier persona que sea mayor de 18 años, mínimo bachiller, no tiene límite de edad, porque es que estudiar no tiene límite de edad, y además de eso, pues puedes ir a estudiar cualquier diploma, que ahorita vamos a hablar de qué puedes aprovechar en Canadá. Entonces empezamos con la opción número 3, que es aquella persona que quiere solamente mejorar su perfil y regresar a su país de origen. Aquí, ¿qué consejos o recomendaciones o consideraciones te vamos a dar? Básicamente, si tú eres de los que quiere estudiar y trabajar por mejorar tu hoja de vida, en Canadá tienes que entender, tienes que saber que hay dos tipos de instituciones educativas donde tú puedes adelantar los programas. Existen las universidades y los colleges. Las universidades es muy parecido a lo que pasa en países como el nuestro. Te van a ofrecer programas de formación académica a nivel técnico, tecnológico, pregrado, posgrados, maestrías, doctorados, donde los programas pueden llegar a ser de 3 años en adelante. Y también en Canadá existen los colleges, que son igual instituciones reguladas, que pueden ser reguladas por el gobierno, de educación superior, en donde encuentras programas más enfocados al mercado real, a la parte práctica de Canadá. Ahí vas a encontrar programas que pueden llegar a ser de una duración de 1 o 2 años. Entonces, es la diferencia, no siendo uno mejor que el otro, o sea, están en igualdad de condiciones. Entonces, o estudias en universidades o estudias en el college. Pero adicional a eso, tienes que saber que tanto las universidades como los colegios pueden ser de naturaleza o pública o privada. Eso es importante por esto que te voy a hablar. ¿Cuál es la mejor consideración o una de las recomendaciones que te puedo dar si tú quieres ir y volver, que te salga económico, que sea práctico, que puedas conseguir trabajo y que te quede fácil el ingreso? Pues si tú eres de los que quieres ir y volver, la recomendación es: estudia en un college y ojalá sea privado. ¿Por qué en un college? Porque tienen programas muy prácticos, muy rápidos, de 1 o 2 años, y también porque los colegios te van a ofrecer programas que tienen que ver con las necesidades del mercado laboral. Por ejemplo, uno en este momento en Canadá puede encontrar colegios que te van a ofrecer programas como en áreas de negocios, marketing, recursos humanos, gerencia de proyectos, tecnología de información, hotelería y turismo. ¿Y por qué la consideración de que ojalá sea privado? Porque a diferencia de lo que pasa con países como el nuestro, las instituciones privadas te pueden llegar a ser entre un 40 y 50% más económicos que los públicos. Curioso. Pero así es. Los niveles de idioma requeridos no son muy altos, son niveles intermedios, que si no lo tienes, igual para eso también te vamos a ayudar, que tengas el idioma. Para no ir muy lejos, los colegios aquí en Colombia, como requisito de grado, muchos niños les piden el intermedio, o sea que sí es un nivel que puedes lograr, y no es que aquí todo el que viene hacia Canadá ya tiene intermedio, intermedio alto, exámenes, nada. Tenemos a veces el nivel básico, el nivel del yo me defiendo. Entonces, si no lo tienes, hace parte de la asesoría de ACE Canadá poderte guiar para que tengas el idioma y puedas aplicar. Y obviamente en todo Canadá, en la parte inglesa, en la parte francesa, vas a tener la asesoría académica para tener la mejor escogencia del programa para que lo puedas hacer de manera adecuada. Las instituciones privadas normalmente tienen también otra característica, y es que los programas usualmente son súper continuos, o sea, tienen casi todos los meses inicio, o sea, no hay que hacer una súper programación logística. Y los requisitos de la visa son los mismos de la residencia temporal. Aquí lo único que va a cambiar es que, además de la carta de aceptación, cuando ya tengas el idioma, que eso nos vamos a encargar nosotros, también hay que demostrar la parte económica. Y a pesar de que puedes trabajar, porque tú vas a poder estudiar, trabajar 20 horas a la semana, medio tiempo, eso se llama permiso de trabajo abierto, o sea que puedes trabajar en cualquier provincia con cualquier empleador que no sea en el área pública ni de salud tampoco. Entonces el gobierno te va a permitir trabajar 20 horas y en vacaciones tiempo completo las 40. A pesar de que sí puedes trabajar, para la visa es altamente recomendable demostrar recursos de lo que cuesta el programa más tu manutención, y seguramente no te lo vas a gastar, pero es un seguro que el gobierno quiere tener, de que mientras que llegas y te empleas, vas a poder como generar ingresos para poderte mantener. Aquí lo interesante es que vas a poder encontrar programas que pueden llegar a ser, por ejemplo, de 1 año, en donde tú estudias 6 meses, trabajas medio tiempo, y los otros 6 meses puedes trabajar tiempo completo. Casi que con eso te puedo decir que lo que tú te gastaste para ir a estudiar y mantenerte, recuperaste la inversión apenas llegaste acá. O sea, ¿te habías puesto a pensar alguna vez irte a estudiar a Canadá, mejorar el idioma, llegar con diploma de Canadá, llegar con experiencia laboral canadiense, y que lo que invertiste lo recuperes todo?
Eso pasa en Canadá. Y eso pasa cuando tú estudias en instituciones como college que sean privados. Así que si tú eres uno de esos o estás recién salido del colegio y quieres aprovechar esta oportunidad, aproveche y pregúntale a tu asesor acerca de los colegios privados para ir y volver. Y ahora nos vamos y tomen nota porque esto sí que es un hit. Cada vez se pone mejor. El programa número 4, aquel que te permite estudiar, trabajar y quedarte a vivir de una vez en Canadá, totalmente legal, obteniendo la residencia permanente. ¿Qué diferencia existe con el programa número 3? Que con este tú te vas a ir a estudiar, trabajar y te quedas. Y la recomendación aquí, en dónde te recomendaríamos estudiar, aquí lo puedes hacer en un college o en una universidad, dependiendo de lo que tú quieras alcanzar, pero aquí la diferencia es, escoge la institución pública, porque las instituciones públicas te permiten, después de estudiar, quedarte a vivir. Algo que se me pasó dentro del programa número 3 es más o menos cuánto puede estar costando un programa de un año en Canadá cuando tú vas a ir a estudiar. Los programas pueden estar alrededor de 8,000 a 10,000, 11,000 dólares canadienses el año. Y recuerda que puedes recuperar toda la inversión, porque es privada, pero no es para quedarse. En cambio, la institución pública, el gobierno nos va a decir, bueno, demuéstreme que usted fue aceptado por una institución regulada por el gobierno y que si es pública, pues o sea un programa que obviamente cumpla los requisitos, ¿no? Y que además de eso, para poder entrar a esta institución, pues te van a pedir como otros requerimientos diferentes como el nivel del idioma. Las instituciones públicas te van a pedir un poquito más de idioma, estamos hablando de un nivel intermedio alto, ya sea de inglés o de francés. Tú vas a poder entrar, igual que en el programa número 3, con un permiso de estudio más un permiso de trabajo abierto de medio tiempo y en vacaciones tiempo completo. Aquí la diferencia, además del idioma, es que los inicios de clase no son tan repetitivos como todos los meses, sino que normalmente tienen unos periodos muy específicos. El periodo más común, conocido para entrar a un college o una universidad en Canadá pública es septiembre, que es cuando tienes una oferta académica muy amplia. Pero también hay inicios de invierno, como es enero, y también otros inicios como mayo. Entonces necesitamos tener el B2, intermedio alto de inglés o de francés. Nosotros te vamos a guiar. Tenemos representación de universidades y colleges en todo Canadá. Vamos a necesitar mirar que sea regulado por el gobierno, que sea algo diferente de idiomas, que te mejore tu perfil para poderte emplear y Canadá que te da a cambio permiso de estudio más permiso de trabajo. Y si tú aplicas en pareja, tomen nota, pareja con hijos. Yo puedo aplicar con hijos hasta máximo los 18 años que dependan, pues que estén dentro de mi grupo familiar. Y lo más interesante es que si yo estudio en la institución pública, el gobierno también te da derecho a que mi cónyuge entre a Canadá con permiso de trabajo abierto, pero tiempo completo. Conclusión, tenemos un sueldo y medio para vivir y los hijitos de 6 años en adelante tienen incluida la educación por cuenta del gobierno hasta high school grado 12. ¿Qué pasó cuando llegué a Canadá? Que me puse a estudiar y a trabajar, mi cónyuge se fue a trabajar y a los hijitos los mandan al colegio. ¿Quién debe demostrar el idioma para poder entrar a estudiar? El aplicante que se va a ir a la institución educativa. El cónyuge no tiene que mostrar el idioma con exámenes internacionales, pero como lo ven, es altamente sugerido. Porque ¿qué tal uno con permiso de trabajo abierto de tiempo completo sin poder trabajar porque no tengo el idioma? Entonces, recomendación, cuando uno se va en pareja, los dos deberían estudiar el idioma. Uno de los dos lo certifica con examen internacional para ser admitido en la institución educativa y la otra persona no tiene que presentar el examen, pero es básicamente para que cuando esté allá pueda ir a una buena entrevista de trabajo. ¿Qué pasa cuando tú termines de estudiar? Que la característica de las instituciones públicas es que una vez termines tienes un periodo máximo de 6 meses para que cuando dejes de estudiar puedas cambiar permanecer en Canadá cambiando el estatus migratorio. Por el mismo tiempo que estudiaste, Canadá te da un permiso de trabajo post-diploma, pero ahora ya no va a ser de medio tiempo. Ahora sí te van a permitir trabajo tiempo completo, o sea, 40 horas a la semana, y al cónyuge y a los hijos les van a extender la visa. Entonces, estudié, trabajé, y si en esta etapa definitivamente dice, este es el país con el cual yo me identifico, me quiero quedar, aplicamos a la residencia permanente. Y que lo mejor que en todo hace Canadá te va a ayudar. Desde el paso número 1, no tengo el idioma, lo puedes estudiar con nosotros. Y aquí ahorita vas a mirar de qué manera. Y lo más interesante es que te puedes ir con tu familia. Los requisitos de la visa son los mismos de siempre: estabilidad laboral, patrimonial, ya seas tú o el sponsor, la parte de la estabilidad económica o la parte financiera que debes demostrar, así como decíamos que los programas privados, instituciones privadas pueden llegar a tener promedio desde 8,000 a 10,000, 11,000 dólares canadienses. En los públicos estamos hablando de 14,000, 17,000 dólares canadienses, pero tiene el valor agregado enorme
que es la forma para que tú puedas conseguir la residencia permanente. No tiene límite de edad, puedes viajar con tu pareja, recuperan la inversión, los hijitos tienen la educación, esos colegios que aquí nos pueden llegar a costar bastante plata para que tengan nuestros hijos el bilingüismo, pues en Canadá chuleas la educación y de pasito el bilingüismo. Y obviamente nosotros te vamos a asesorar. ¿Y qué obtienes a la final? La residencia permanente. ¿Y por qué es tan interesante tener la residencia permanente en Canadá? Porque es el paso previo a la ciudadanía. Entonces, esos son nuestros programas de residencia temporal, que si te diste cuenta, el programa número 4, estudiando mínimo un año en una institución pública, te podría llegar a dar a ti la oportunidad de tener la residencia permanente en Canadá. Y nos vamos con el último programa, el programa número 5, que es aquel con el cual las personas de una vez desde su país de origen se pueden postular y competir con otras personas del mundo de una vez para aplicar la residencia permanente. Este programa es más conocido como la aplicación como trabajador calificado y ellos tienen un sistema que se llama Sistema de Entrada Express o Express Entry, en el cual se postula todas las personas que quieren en el mundo desde que tengan un diploma, mínimo inglés o francés intermedio alto y tengan un puntaje. Y lo que hace Canadá es que cada 2 o 3 semanas coge a todas las personas en el mundo que se postularon, las califican, los factores que les van a calificar son la edad, la escolaridad, el idioma, la experiencia laboral, vínculos con Canadá, y cada uno, en cada uno de esos criterios se gana un puntaje. ¿Qué hace Canadá? Cada 2 o 3 semanas coge a todos los que se postularon en el mundo, lo califica, saca el promedio, lo publica y todas las personas que estuvieron por encima de ese puntaje les manda una carta de invitación que se llama ITA, Invitation to Apply, donde dice, Patricia, parece ser que usted tiene el puntaje. El promedio esta semana fueron 470 puntos y usted tiene 475. Tiene 60 días a partir de este momento para que suba todos sus papeles al software, nosotros los verificamos. En paralelo, les van a ir haciendo chequeos judiciales de Colombia y todos los países donde vivió 6 meses o más, exámenes médicos, sangre, orina y placa de tórax. Y si todo está bien, el gobierno dice, sí, usted todo lo que me dijo que tenía, lo tiene efectivamente, la parte judicial médica está bien, piden pasaporte y en un tiempo no mayor a 6 meses te definen la residencia permanente, por eso se llama Express Entry, entrada rápida. ¿Cuál es el secreto aquí? Que postularse no es muy difícil. Aquí el secreto es que hay que lograr estar por encima del promedio de cada ronda de selección. Y para que nos demos una idea y no te quedes con la duda, pero igual vas a poderle pedir a tu asesor cuando tengan la cita que te saque el puntaje. Las personas que normalmente son seleccionadas para la residencia permanente son personas normalmente que tienen en promedio 4 cositas que son como indispensables para que el puntaje se eleve. 2 diplomas de educación formal, 1 de 3 años de estudio más un diploma de 1 año. Recuerden que para postularse necesitaba solamente 1, pero para tener puntos más altos, 2. 3 años de experiencia laboral. Además de eso, pues ojalá de esos 3 años, aunque sea uno que sea consecutivo, remunerado en actividades calificadas con un mismo empleador. Tercero, el nivel B2 de inglés no te da muchos puntos, realmente lo que eleva más el puntaje es tener C1, o sea, avanzado de inglés o de francés. Y cuarto, la edad sí juega un papel muy importante porque no hay límite para aplicar, pero resulta que sí, dependiendo de la edad, hay un rango de puntos que te van a dar. Los puntos más altos se ganan hasta los 29 años y de los 30 en adelante no es que no puedas aplicar porque hay que sacar el puntaje total, porque la edad es uno más de los factores, pero pesa bastante, pero lo que sí es claro es que a partir de los 30 me empiezan a bajar de a 5 punticos. La competencia está dura, no es tan fácil que una persona, o sea, si yo tengo 47 años, definitivamente no me postulo por acá porque no me alcanza el puntaje. Pero no te quedes con la duda y pregúntale a tu asesor cómo está el puntaje. Resumen, residencia permanente, ¿cómo la puedes lograr? Yéndote a Canadá a estudiar en una institución pública mínimo 1 año, ahí no hay puntos, cualquier persona la puede hacer mayor de 18 años. Segunda opción, postúlate por puntos si tu perfil hace que el promedio, que estés dentro de los promedios altos. ¿Y por qué es importante la residencia permanente? Porque te lleva a vivir como cualquier canadiense. Tú vas a poder entrar a trabajar en cualquier tema calificado, también si tienes cónyuge, lo va a poder hacer. La educación de los hijos también está garantizada hasta high school, no la tienes que pagar tú. La universidad y el college no son gratuitos, pero son subsidiados, puedes acceder a créditos también con el gobierno. Salud por cuenta del gobierno, subsidio de subsistencia, subsidio de desempleo, subsidio por cajito menor de 18 años, licencia de maternidad de 1 año, la posibilidad de hacer reagrupación familiar y aplicar a la ciudadanía. O sea, si te fuiste como residente, eres un hijito que Canadá quiere cuidar, es un hijito que adopta, para que se quede a vivir dentro del país. Así que, ¿qué esperas? La residencia permanente puede llegar a ser una excelente opción y ya sabes que hay varias formas de hacer. ¿Qué hay que hacer? Ya oíste todo lo que nosotros te podemos ofrecer.
mira qué programa te interesa, en ACE Canadá te podemos asesorar en donde tú vayas. Si tú ya tienes el idioma, arranca la asesoría. Y si no tienes el idioma, arranca con el idioma, que lo más interesante y que tú no sabes todavía, es que el que estudia el idioma en ACE Canadá con el método que hemos creado hace más de 10 años con nosotros, te incluye la asesoría. La asesoría ACE Canadá, cuando tú ya empiezas el tema migratorio, tiene 2 etapas. La primera etapa es para postularte, tener las citas con los asesores jurídicos, académicos. La postulación es súper importante para todo proceso migratorio. Y la segunda etapa es la etapa probatoria y de cambios de estatus migratorios y preparación de viaje. Para que te des una idea, si tú solamente quieres asesoría porque ya tienes el idioma, ya tienes seleccionado el programa, la primera etapa en un soltero puede tener costos alrededor de 1.800.000 y la segunda etapa el soltero 1.800.000 o 2.100.000, dependiendo del proceso. Y el grupo familiar, cuando aplicas en familia, en pareja con hijos, la primera etapa te cuesta 2.100.000 y la segunda etapa 3 millones o 3.200.000, dependiendo del proceso. Entonces, esto es para decirte, y a nosotros nos gusta una vez decir tarifas para decir, puedo, no puedo, cuándo puedo hacerlo, qué puedo hacer. Pero la idea es que sepas desde el principio que eso es en los rangos que rondan nuestros portafolios de servicios. Ahora bien, si tú eres de los que dicen, Patricia, yo me quiero ir a estudiar, trabajar y pedir la residencia, pero es que siempre piden intermedio alto y yo no lo tengo, pues ACE Canadá tiene un método que se llama ACE Lingua. Es una academia con la cual puedes estudiar inglés, francés, y ahorita al final te voy a contar una cosita, el producto bonito de ACE Canadá, el español, que ahorita te cuento algo chiquitico. Pero lo que sí te quiero decir es que en esto no somos nuevos. O sea, cuando ACE Canadá decidió tener su propio método de estudio en inglés o en francés, con miras a prepararte para el examen internacional, es porque para el gobierno y para inmigración es importante demostrarlo. Y no es el nivel de yo me defiendo. Ya son más de 3.000 estudiantes los que hemos tenido formándose en el idioma para poder viajar. Nuestro entrenamiento va dirigido a los exámenes internacionales. Por esa razón, en ACE Canadá somos un centro de registro para presentar exámenes internacionales. Y el método es un método que puedes usar ahorita si estás en Bogotá, Medellín, Ecuador, México, donde sea. Es un método que tiene varios elementos. Vas a estudiar siempre con nosotros en un campus virtual. Todos los días tienes una agenda, estudias, tienes clases grabadas. En paralelo, un día a la semana, te organizas con nosotros, tienes una clase de 1 hora y media, tus compañeros de clase son 5 y lo más interesante, tus compañeros de clase son aplicantes a programas migratorios, o sea que tú ya empiezas a hacer vínculos con personas que van a viajar. Te vamos a hacer desde clasificación para ubicarte en el nivel adecuado, desde elemental hasta intermedio alto, tenemos niveles, cada nivel es de 3 meses y los niveles cuestan 1.700.000. Lo que pasa es que a medida que vas avanzando, por ejemplo, en este momento tenemos una promoción y es que por más de 2 niveles, el nivel va bajando en precio y desde 2 niveles en adelante te incluimos la asesoría de la primera etapa. Nuestra intención es que vayas estudiando y en paralelo vayas teniendo las citas de inmigración para que cuando termines el idioma ya sea simplemente radicar el expediente. Entonces, pregúntale a tu asesor si necesitas, porque resulta que estudiar el idioma con otros es hacer a la par el proceso de inmigración. Y adicionalmente vas a tener clases selectivas también en línea y esas clases las puedes cuadrar tú para que tomes clases de fonética, gramática y conversación. Todo este método tiene un enfoque súper personalizado porque aquí a la final no importa el certificado y cuántas horas, no, aquí a la final lo que importa es que tú tengas el idioma adecuado para aplicar el programa internacional que quieras y que hayas pasado el examen que tienes que, obviamente, al que tienes que aplicar. Entonces, déjanos guiarte si a ti te falta o necesitas el refuerzo del idioma, porque fue creado específicamente para temas migratorios y exámenes internacionales. Y yo les dije que no solamente teníamos inglés, francés y entrenamientos de exámenes internacionales, sino el producto bonito. El producto bonito, digo yo, porque en este momento que estamos viviendo, que ha sido muy complicado para la economía afuera y para la economía de los hogares, que muchas personas se quedaron sin empleo o se nos bajaron de pronto a veces los ingresos o no tuvimos la oportunidad de pronto de salir al mercado laboral, pues te quiero contar que este no es un producto nuevo, es un producto que se ha disparado porque le ha ayudado a muchas personas a generar ingresos desde su casa. ¿Te habías puesto o te habías imaginado alguna vez que tú desde tu casa conectándote por internet con tu computador podrías estar generando ingresos cada hora alrededor de $8 la hora?
Pues sí, resulta que el español, ese idioma que tú y yo hablamos simplemente para comunicarnos, tiene algo súper interesante. Es el segundo idioma más utilizado en el mundo, más hablado después del mandarín. Es el segundo idioma en negocios, es el segundo idioma en redes. Lo están utilizando alrededor de 20 millones de personas al año para estudiarlo como segundo idioma. Y ese idioma que nosotros decimos, pero yo a quién se lo voy a enseñar, obvio, aquí a nadie. Pero cuando tú estás en tu casa, te conviertes en tutor, te certificas, te conectas con cualquier persona del mundo y empiezas a sacarle provecho porque resulta que cuando llegues a Canadá ya puedes enseñarle a cualquier persona ya y antes de irte, si necesitas platica para poder aplicar, si tú dices, no, pues es que yo quiero aplicar, pero es que me toca reunir plata y no me alcanza, quieres generar unos ingresos adicionales cada hora $8 y eso es para empezar, porque es que un tutor para enseñar español a extranjeros empiezan 8 y a medida que va teniendo estudiantes, 8, 10, 12, déjanos explicar, 15, $20, déjanos explicarte, te vas a formar como tutor, un curso de 1 o 3 meses, y lo mejor, si tienes cita de aquí al lunes, todavía alcanzas porque este curso que estaba valorado en 1.500.000 para que lo puedas hacer máximo 3 meses y ahí inmediatamente empezar a trabajar y a tener ingresos en dólares, está en este momento, en este mes, en 900.000 pesos. Es una forma de generar ingresos en dólar y multiplica por 3.600 pesos para los que estamos en Colombia, porque para ellos un extranjero puede ser una cerveza, para nosotros es platica. Y es plata que haces desde tu casa con lo que tú no te imaginaste que podías generar ingresos. Mucha gente dice, ¿qué me puedo poner a hacer ahorita para hacer platica para irme? Pues coge tu español, fórmate como tutor y empecemos las clases. Y empecemos porque esto sí se puso bueno, ahora sí, porque resulta que en este momento ya yo voy a cederle la señal, o pues aquí vamos a estar obviamente los dos, pero aquí en este momento quiero compartirles una cosa. En este momento tenemos a una persona muy especial, que es una persona que además nos ha acompañado ya por un buen tiempo. Es una persona que además de eso, pues también, pues siempre cuando una persona empieza un proceso aquí en NACE Canadá, todo el mundo quiere tener cita con él porque efectivamente, pues es una persona que pues siempre va a tener la posibilidad de darnos consejos para poder aplicar y pues para tener unos como para tener también unas mejores opciones de vida en Canadá. Yo les dije que teníamos un invitado muy especial. Nuestro invitado ya está aquí. Y pues ya ahora sí quiero presentarlos porque esta persona nos ha sacado un tiempo muy especial, sobre todo los días sábados, que hay tantas citas, tantas reuniones. Él se llama Jairo Serrano. Él es nuestro invitado y es de la casita. Es nuestro asesor académico en programas académicos en ACE Canadá. Es profesional en sistemas de información. Es una persona que ha llegado de regreso a Colombia. Él estuvo por fuera del país, estuvo un largo tiempo también en Estados Unidos. En el 2014 decidió regresar a Colombia y tenemos la fortuna de tenerlo desde el 2017 en ACE Canadá, ayudando en los proyectos de vida de muchas personas. Yo digo que es muy importante la visita de él hoy acá, porque es la cita que todo el mundo quisiera tener. Entonces, Jairo, bienvenido, qué bueno que me puedas acompañar hoy sábado, porque creo que las reuniones productivas que podemos llegar a tener en los sábados es esta. Le va a ayudar a muchas personas, porque yo sé que ya que todos los que están ahorita y se dieron cuenta que hay una oportunidad muy grande a través de programas académicos en Canadá, hay que saber hacer bien las cosas. Entonces, Jairo, bienvenido. Hola Patricia, pues no, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Pues simplemente pues aprovechar, digamos, esta oportunidad pues para explicarle pues a todas las personas interesadas pues cómo funciona el proceso de estudios que es en el área en que me encargo yo. Ok, Jairo, pues empecemos en materia, porque es que yo creo que la gente va a querer saber muchas cosas, pero nosotros te vamos a hacer algunas preguntitas que yo sé que van a ser importantes para los que nos están escuchando. Primero que todo, Jairo, tú que has estado ya bastante tiempo en este tema en ACE Canadá, que es una empresa pues que se centra en temas de visado, pero ahora también es una agencia de estudios en Canadá súper importante. Dinos tú, ¿para qué sirve una asesoría académica cuando vas a viajar a Canadá? ¿En qué le ayuda a una persona una asesoría académica? Bueno, realmente cuando los estudiantes buscan realizar un programa académico, es muy importante saber elegir el programa,
¿sí? La idea que buscamos con las asesorías es tratar de guiar al estudiante a que pueda ubicar un programa académico que le dé un valor agregado, ¿sí? Que le dé un complemento al perfil que ya tiene establecido. Normalmente hablamos más como del caso de los profesionales que ya tienen un título, que tienen una experiencia realizada, y la idea es que puedan potenciar ese perfil. Mucha gente de pronto desconoce que lo que hacen en Colombia en este momento o en algún otro país, pues les sirve, pero de pronto en Canadá ese perfil se puede aumentar, ¿sí? Uno puede aumentar conocimientos, capacidades, habilidades que le pueden ayudar mucho cuando enfocamos el ámbito estudio-trabajo, ¿sí? Y pues obviamente con miras a un proceso de migración. Entonces realmente lo que se busca mucho es que el estudiante pueda ubicar un programa académico que le sirva, ¿sí? Tanto como desarrollo académico, pero también como desarrollo profesional. Eso es como lo que realmente se busca en ese tipo de asesorías. Bueno, Jairo, hay otra pregunta que es súper importante porque la gente no lo sabe, pero el diseño de la cita inicial de Jairo tiene unos pasos súper importantes, muy determinados, que él se toma el tiempo para trabajarlo con cada una. Todas las citas de él son diferentes, no hay dos casos iguales. ¿Qué es lo que tú revisas en una persona cuando vas a escoger el programa académico en Canadá? ¿Qué es lo primero que miras o cómo arrancas esa asesoría? Bueno, realmente las citas iniciales, cuando yo pues estoy con un estudiante como tal, siempre me encargo de hablarle de dos cosas muy importantes. Uno es entrar en el análisis del perfil, ¿sí? Que tiene el estudiante en ese momento. Yo siempre recalco y repito que la idea de estudiar en Canadá es más para extender, darle un potencial a ese perfil y no tanto cambiarlo, porque a veces muchos estudiantes buscan como, no, mira, me cansé de mi estudio y quiero hacer otra cosa. Es válido, pero digamos que de cierto modo la idea es que puedas darle más oportunidades a eso que ya sabes, ¿sí? Entonces realmente siempre hacemos un análisis muy directo de lo que es la profesión, si el estudiante es profesional, del título, y también evaluamos y hacemos un análisis del perfil de experiencia laboral, porque muchas veces los estudiantes son profesionales pero no ejercen y se dedican a trabajar en otras áreas y les interesa buscar una educación acorde a esa experiencia. Entonces, realmente el estudiante tiene dos caminos para elegir. Ahí es donde podemos aprovechar y hacer un análisis para mirar la relación académica, para mirar esa oferta de estudios que podemos encontrar en Canadá para poder ubicar ese programa adecuado. Y lo otro es simplemente ya conocer unas condiciones que nos pone el gobierno si nuestra intención es utilizar el programa académico como trampolín para un proceso de residencia permanente. Entonces ahí ya les explico muy bien cómo funciona para que eventualmente ese programa y esa universidad que elegimos nos vaya a funcionar más adelante. Ok, ahí hay algo que resaltar, de pronto tú dijiste, para aquellas personas que son profesionales. Sin embargo, hay que aclarar y tú nos puedes como también contar un poquito de eso. Este tipo de programas académicos también son válidos, o sea, tiene para qué tipo de personas, desde qué edad. O sea, si yo no soy profesional, lo puedo hacer, hasta qué edad puedo estudiar, que es algo que de pronto muchas personas preguntan, ¿y qué límite de edad tengo para hacer esto? ¿Desde qué edad y hasta qué edad? Claro que sí, no necesariamente tienes que ser profesional para emprender un tipo de estudios como estos. Uno puede revisar estudios a nivel técnico, que son estudios también muy directos y a veces hasta muy recomendados. Yo siempre recomiendo que la edad mínima para aplicar sea de 18 años por digamos, unas condiciones que sí cambian entre Colombia y Canadá con respecto a la jerarquía académica, ¿sí? Sobre todo en los colegios, porque se habla siempre del famoso grado 12. Entonces, eso genera un año más de estudio en Canadá y por ende la gran mayoría de chicos que salen del colegio salen graduados con 18 años para ya afrontar el estudio ya a nivel postsecundario. La edad máxima, pues realmente no hay un límite de edad. O sea, tú puedes tener 80 años y si quieres estudiar, puedes estudiar. Canadá no, ninguna institución académica te pone condiciones. De hecho, ellos valoran mucho que tú puedas estudiar, ¿sí? Eso es algo que, o sea, lamentablemente aquí en Colombia no se ve tan bien, que, ay, no, tienes 60 años y estás estudiando, el viejo que no, sí, o sea, que no hizo nada con su vida. Sí. En Canadá es diferente. Ellos valoran mucho que tú tengas una educación
y pues realmente siempre yo trato como de motivar a la persona independientemente de la edad, de que logre un título académico. Entonces, el estudiante que no es profesional también lo puede hacer, simplemente se tendría que mirar un tipo de programa diferente, pero existen las posibilidades para los estudiantes que no son profesionales. Bueno, muy importante y válido porque es una pregunta muy repetida en cuanto a las edades. Otro tema que es importante y que de pronto pues las personas no lo tienen muy claro es que un tema es el sistema educativo en Colombia y otro es el sistema educativo en Canadá. ¿Qué tipo de credenciales académicas existen en Canadá y qué diferencias tienen? Cuéntanos un poquito cómo funciona. De hecho, esto de una manera dicha más sencilla es cómo funciona el sistema educativo en Canadá y a qué credenciales podemos aplicar. Perfecto. Bueno, para hacerlo, para mostrarlo un poco más fácil o para explicarlo más fácil, siempre lo vamos a dividir en grupos. Entonces, normalmente hay dos grupos de credenciales o dos grupos generales de credenciales. Está el grupo profesional y el grupo técnico. ¿Sí? Entonces, el grupo profesional es un conjunto de credenciales que ya de pronto es más sencillo de entender porque es algo universal. Dentro de estas credenciales encontramos lo que son las carreras universitarias o los pregrados, encontramos lo que nosotros llamaríamos especializaciones, maestrías y doctorados. Eso es algo que cualquier universidad en el mundo te puede ofrecer, inclusive aquí en Colombia. Pero entonces está el grupo técnico, que ya es un tipo de credencial que es más para Canadá, ¿sí? O sea, realmente, pues, tratar como de buscar una equivalencia con Colombia va a ser muy difícil porque la manera en cómo están estructurados los programas es totalmente diferente. Canadá es un país que le da mucha importancia a los estudios técnicos para temas de trabajo, ¿sí? Entonces, aquí en este grupo de credenciales técnicas encontramos lo que se conoce como certificados, diplomas y diplomas avanzados. Entonces, normalmente cuando entendemos ese tipo de credenciales, los podemos separar de acuerdo a la institución académica que los ofrece, ¿sí? Entonces, normalmente hablamos de lo que es la institución universidad como tal y la institución college. La palabra college es algo que no es muy común en Colombia o digamos en Latinoamérica. Realmente la palabra college no es algo que se asocie mucho con educación superior. Siempre se habla de universidad, pero en Canadá y bueno, generalmente en Norteamérica se usa mucho la palabra college para representar estudios a nivel superior. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando hablamos de college, hablamos de programas con énfasis técnico, o sea, los de las credenciales del grupo técnico, lo que es certificados, Okay. diplomas avanzados. Hay algunos colleges que también te pueden ofrecer las carreras universitarias, los pregrados, ¿sí? Y la gran mayoría te ofrecen los estudios tipo especialización, que pues realmente le tienen un nombre específico que se llaman graduate diplomas. Y las universidades, que ya es algo más común para nosotros, pues te van a ofrecer las carreras pregrado, ¿sí? Algunas te ofrecen los estudios tipo especialización y ya el fuerte de la mayoría de universidades en Canadá son maestrías y doctorados. Entonces, realmente esa es como la diferenciación entre lo que es el college y la universidad y qué credenciales aplican dentro de cada una de estas instituciones. Bueno, Jairo, ya sabiendo que hay esas credenciales y la diferencia entre las instituciones, universidades y college, cuéntanos un poquito en términos generales qué requisitos se deben cumplir para cada credencial. Bueno, realmente cuando miramos un programa académico de acuerdo a la credencial, siempre evaluamos dos tipos de requisitos, ¿sí? Hay unos requisitos que se conocen como requisitos de admisión general, ¿sí? Que eso te lo va a pedir la institución. Cuando hablamos de requisitos generales, hablamos de notas del bachillerato, si tu intención es estudiar un diploma, ¿sí? O una carrera universitaria, normalmente te piden notas del colegio, notas del bachillerato, diploma de bachiller, ¿sí? Y normalmente te piden un nivel de inglés, que se demuestra por medio de un examen internacional. Las universidades, ya cuando aspiras a de pronto a un estudio ya un poco más alto, como los posgrados o, bueno, las especializaciones, maestrías, doctorados, ya aparte de las notas ya las notas de carrera, ¿sí? Por decirlo así, las notas profesionales, también te piden el nivel de inglés, te pueden pedir otros requisitos adicionales como hoja de vida, ¿sí? Que son como los documentos principales. Pero también existen otro tipo de requisitos, que son los requisitos facultativos, ¿sí? Normalmente, Okay.
ya depende mucho del programa en sí. ¿Sí? O sea, por ejemplo, normalmente existen requisitos facultativos como portafolios, entrevistas, cartas de motivación, ensayos, de pronto tesis de otro tipo de estudios. Entonces ya depende mucho del programa y de la misma facultad que te esté exigiendo ese tipo de estudios. Entonces normalmente esos son como los requisitos generales. Obviamente ya cuando uno explora el programa en detalle, uno se da cuenta cuáles de los requisitos facultativos tendría que cumplir, teniendo en cuenta que los requisitos facultativos no son para todos los programas, ¿sí? O sea, son para Ok. programas muy específicos. Normalmente cuando hablas de arquitectura, de diseño, ¿sí? De pronto programas ya con un énfasis mucho más investigativo, ya te empiezan a pedir unos requisitos ya más al detalle directamente. Ok. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a otro tema porque nos hemos concentrado en toda la parte académica de los programas y pues como un poco de conocimiento y de información acerca del sistema educativo. Pasemos ahora a hablar un poquito de aquellas personas que están buscando hacer este camino de una formación académica en instituciones de educación superior con miras a aplicar a procesos encaminados a una residencia permanente. Y sabemos que el gobierno tiene unos requisitos que se deben cumplir si vas a coger este camino, o sea, el camino de estudiar con el fin de encaminarnos al proceso migratorio. ¿Qué tipo de requisitos se deben cumplir para poder aplicar a este tipo de proceso, Jairo? Porque no es solamente decir, me gusta esta carrera, esta provincia, esta ciudad divina, la institución, porque esto en el fondo debe cumplir también otro requisito y es con los requisitos del tema migratorio. Entonces, normalmente, ¿qué requisitos debemos tener en cuenta? Bueno, cuando enfocamos el programa académico con propósitos, a un propósito más migratorio, el gobierno sí nos va a poner unas condiciones. De hecho, son 5 requisitos que todos se deben cumplir en su totalidad para que el gobierno empiece a darnos como ese tipo de entrada directa, ¿sí? Por medio de un permiso de trabajo, ¿sí? Que es realmente como ese trampolín. Yo siempre lo llamo como ese trampolín o ese gancho, pues para ese tipo de procesos ya formales. Entonces, son 5 requisitos. El primero, el más importante, es que la institución sea designada por el gobierno canadiense. ¿Sí? Cuando hablamos de estudio de institución designada, hablamos de que el gobierno le asigna un código a cada universidad, a cada institución académica, ¿sí? Con el propósito de que los estudios, ¿sí? que ofrezca la institución sean, digamos que sean abiertos a estudiantes internacionales. O sea, el hecho de que tú puedas aplicar como estudiante internacional ya te está dando la opción de que la institución sea designada. Normalmente cuando se habla de institución designada, siempre se relaciona con el carácter de la institución, si es pública o si es privada. ¿Sí? Aquí hay una gran diferencia, porque cuando hablamos de ir a estudiar a una provincia que es federal, o sea, una provincia que de cierto modo mantiene unas reglas que salen del gobierno federal para temas migratorios, debes exclusivamente estudiar en una institución designada pública, porque esa va a ser como la condición. Pero existen provincias que ya son independientes, ¿sí? Como el caso de la provincia de Quebec, que realmente ya no aplica esta condición. Ellos acá te pueden permitir estudiar en una institución privada mientras la institución privada sea designada. ¿Sí? Entonces, la primera condición, 100% instituto designado. La segunda condición ya entra más allá acerca del tiempo del programa. Entonces, Canadá nos pone una condición muy importante y es que el tiempo mínimo de estudio tiene que ser al menos un año académico. ¿Sí? Así como lo mencionabas antes, un año académico se compone mínimo de un estudio de 8 meses de manera continua. ¿Sí? Entonces, normalmente este criterio no va a aplicar para todas las provincias o los caminos migratorios que puedas elegir más adelante. Ya cada provincia te empieza a poner de pronto unas condiciones en el tiempo de estudio. Entonces, generalmente si la provincia te dice tienes que estudiar 2 años, pues te ves obligado a estudiar 2 años, pero ya automáticamente estás cumpliendo con ese requisito del tiempo. ¿Sí? Entonces, tenerlo muy en cuenta que es que la generalidad de un año, pues lamentablemente no va a aplicar para todos, ¿sí? Pero eso es lo mismo que te pide el gobierno. La tercera condición es que el estudio que tú realices, el programa académico que vayas a estudiar, tiene que ser en modalidad presencial, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que debes ir frecuentemente a una sede, a un campus, a un salón de clase, a realizar
tus actividades académicas en la institución. Entonces, normalmente, ¿cómo uno sabe si una institución o si el programa académico va a ser ofrecido de manera presencial? Normalmente en las características del programa nos generan una información importante donde nos dicen la ciudad donde está ubicada la institución o nos dan el nombre del campus. Ya con eso entendemos de que el programa va a ser en modalidad presencial. Si vemos que el programa dice distancia, en línea, semipresencial, con un componente virtual más mayoritario que el presencial, pues lamentablemente Canadá no nos va a permitir cumplir con o sea, no nos va a dar aprobación, porque pues no estamos cumpliendo con la condición presencial. ¿Listo? Entonces, esa es la tercera condición y normalmente esas tres condiciones en ese orden se cumplen automáticamente cuando uno revisa el programa. ¿Sí? Existen otros dos, las otras dos condiciones ya dependen mucho del estudiante, ¿sí? Ya lo que vas a hacer allá como estudiante de un programa académico. La cuarta condición es que el programa y tu estatus como estudiante tienen que ser tiempo completo, lo que se considera un full-time student. ¿Sí? ¿Por qué? Normalmente los programas académicos te los pueden ofrecer modalidad tiempo completo, modalidad tiempo medio. ¿Sí? Un estudiante académico siempre, para cumplir con los requisitos, siempre tiene que estar registrado en un programa a tiempo completo. Pero para que Canadá te dé el aval de que cumpliste con el tiempo completo, se enfocan mucho en la cantidad de materias que viste por semestre. ¿Sí? No hay un número exacto ni una cantidad mínima de créditos o de materias que Canadá te ponga. Eso ya depende mucho de la institución. ¿Sí? La institución te va a decir, listo, el mínimo de materias por semestre es este y los tienes que registrar. Entonces, siempre tienes que ver ese mínimo de materias hasta el final. ¿Sí? Porque así vas a cumplir con el estado de tiempo completo. Si tú eliminas materias durante el transcurso de los semestres, Canadá va a interpretar eso como que cambiaste tu estatus a tiempo medio y ya empiezas a afectar tu proceso. ¿Sí? Entonces, siempre hay que estudiar tiempo completo las materias que nos indique la universidad. Y el último requisito es que el programa mantenga una continuidad. ¿Sí? ¿En qué sentido? No interrumpir el programa, no pausarlo, no posponer semestres. ¿Sí? Realmente el estado principal del estudiante es estudios, precisamente, hay que realizar el programa y tienes que acomodarte al número de semestres y al orden en cómo estos se presentan. ¿Sí? Entonces, siempre uno tiene que saber que si la universidad te dice 2 semestres en estas fechas o 4 semestres en estas fechas, tienes que estudiar en esos semestres. Existen justificaciones si uno interrumpe el programa, normalmente temas de salud, Canadá te los va a valer 100% porque pues, es un tema delicado. O sea, Canadá no te va a obligar a estudiar si tienes una condición médica que pueda perjudicar tu salud. Pero otras condiciones hay que tratar de controlarlas al máximo para que digamos, esas interrupciones no vayan a afectar tu proceso como tal. Entonces, esas son las 5 condiciones que debemos cumplir en nuestra etapa de estudios para que podamos avanzar ya en el camino migratorio. Ok, correcto. Bueno, súper importante. Ya sabemos entonces si estamos hablando de procesos encaminados, de procesos de estudios encaminados a una aplicación, a una residencia, a un proceso migratorio, ya sabemos las 5 consideraciones que no deben fallar. Que vamos a ir mirando ya como cuando te preguntan a ti esas cosas frecuentemente de las citas. ¿Qué credenciales en general recomiendas para procesos migratorios? Porque tenemos muchas opciones, pero en general, ¿qué recomendaciones nos podrías dar? Bueno, normalmente esa es una pregunta que me hacen mucho realmente, digamos, ¿cuál sería la mejor opción en este sentido? Yo realmente busco relacionar lo que es tiempo versus costo del programa. ¿Sí? Digamos que esas son como las dos factores importantes que yo siempre tomo en cuenta porque pues obviamente uno hace una inversión por un programa y pues obviamente el tiempo que se pueda tomar para realizar ese estudio para efectos de migración. Entonces, normalmente yo hablo de 2 credenciales muy específicas que nos pueden ayudar bastante. Una credencial en el grupo técnico, que es el diploma, ¿sí? El diploma técnico, y el otro es el estudio tipo especialización, lo que ellos llaman el famoso Graduate Diploma.
¿sí? Son los dos tipos de estudio o los dos tipos de credenciales que yo pues, recomiendo más, es simplemente porque este tipo de programas tienen una conexión más fuerte en ámbitos laborales, ¿sí? Siempre tenemos que pensar que cuando vamos a estudiar y queremos hacer un proceso de migración, pues siempre tiene que haber una relación con el trabajo, ¿sí? Porque pues sí, precisamente ese es como el componente principal, ¿sí? Entonces realmente siempre ese tipo de programas o de credenciales son las que más te van a llevar a esa relación, ¿sí? Algunas veces me preguntan, ¿y por qué no maestrías? ¿Y por qué no doctorados? Yo digo, no es que no se consideren, ¿sí? Lo que pasa es que ya ese tipo de educación empieza a ser un poco más exigente. Habiendo hablado de los requisitos y sabiendo de que tienes que estudiar full time, digamos una maestría que podría ser otra credencial que puede entrar dentro de esa recomendación, ya te empieza a exigir más, ¿sí? Y cuando hablamos de maestrías para trabajar, ¿sí? Normalmente, pues una maestría con tesis empieza a separar un poco esa brecha de entre la relación estudio-trabajo, porque estás definiendo tu perfil mucho más a la parte académica, ¿sí? A la parte investigativa, a lo que yo llamo la parte teórica. Y, o sea, Sí, estás desarrollando habilidades en la parte teórica, pero no estás desarrollando habilidades en la parte práctica, ¿sí? Que es la que claro. buscan ahorita los empleadores para trabajos directos. Entonces, no es que las maestrías no las considere, de hecho, he tenido muchos casos de maestrías, pero siempre trato como decirles, mira, los estudios técnicos, los diplomas, los posgrados son más prácticos, son más económicos, máximo 2 años, ¿sí? O sea, realmente, porque pues también uno habla del tema de tiempo, ¿sí? O sea, ¿qué tanto me puede, cuál es esa línea de tiempo máxima que yo puedo tener para hacer un proceso de migración? Y la idea es tratar de hacer ese proceso de migración en menos tiempo, porque pues no vas a estudiar, o sea, no vas a hacer este proceso en 8 años, 9 años, porque pues, o sea, ya técnicamente es donde pues digamos que para muchos no puede ser una desmotivación. Entonces realmente se busca de pronto un tiempo más corto para que se puedan cumplir esas condiciones. Entonces el diploma técnico o si no el graduate diploma en el caso de profesionales. Y hay que resaltar también, y te complemento un poquito también desde el punto de vista real en costos, tenemos que tener en cuenta que siempre que vamos a ir a Canadá con un programa como estudiante internacional, la tarifa que nos va a cobijar es precisamente esa, la del estudiante, la del residente temporal, que goza de la ventaja de poder trabajar, pero en cuanto al costo del programa es la tarifa completa. Cuando tú ya estás pensando en un programa más elaborado, como puede llegar a ser una maestría, que igual tiene otro ámbito y es que empieza a separar el perfil académico del práctico, como nos dice Jairo. Además hay un tema adicional y es el tema del costo del programa. Porque cuando ya más adelante estamos avanzados en el proceso migratorio y ya cuentas con una residencia permanente, no una residencia temporal, muchas consideraciones pues ya llegan a ser más favorables. O sea, si tú ya estás trabajando en Canadá en la parte práctica, real, y si ya por desarrollo personal quieres entrar a hacer una maestría, pues ya es diferente, ya estás en el mercado laboral. Y ya además, al ser residente permanente, tienes un costo diferente en el programa. Esa tarifa del residente permanente puede llegar a ser un poco pues, más económica que la del residente temporal y gozar adicionalmente de algunas ayudas económicas que el gobierno tiene, por ejemplo, a manera que puedas pedir un crédito o beca, que esos ya son otros ámbitos que ya puedes tener en cuenta cuando ya eres residente permanente. Eso es como otra cosa adicional al tema pues, del mercado laboral. Bueno, y finalmente, Jairo, porque pretendo leerte algunas de las preguntitas, vamos a escoger algunas de las preguntas porque hay muchas, pero sobre todo nos están haciendo muchas preguntas personales que yo les diría que no es tan fácil responder porque Jairo se toma esa primera cita para dar esas respuestas que son las más usuales, se toma una cita completa para primero analizar el perfil y dar la sugerencia o las opciones que podrían tener. Entonces, algunas de las preguntas que de pronto vamos a poder resolver van a ser un poco más generales, pero recuerda que tú tienes a partir del lunes y nos está acompañando Marcela, para que recordemos que ella siempre va a estar ahí, nos ha venido recordando también nuestro teléfono de WhatsApp para que te puedas conectar 304-405-4058 y solicitar tu cita. Esta cita con tu asesor no tiene ningún costo. Obviamente ahí no vamos a entrar a hacer toda de principio, como toda esta información tan detallada, pero hoy queríamos traer a este invitado porque es
la primera persona con la que, bueno, la segunda persona también con la que ustedes van a tener contacto cuando empieza ya un proceso de asesoría. La asesoría académica, que se han dado cuenta todo lo que trae detrás. Pero entonces, finalmente, y antes de tocar algunas de las preguntas, Jairo, ¿cuáles son tus 3 principales consejos? Porque yo sé que tú das muchos consejos y pues siempre quieres lo mejor para que la persona sea exitosa en Canadá para sus propósitos. ¿Cuáles son los principales consejos que le darías en el ámbito académico para que una persona tenga una buena elección en su programa de estudio? Bueno, yo a los estudiantes sí les recomiendo pues varios, digamos, les doy como varios tips, varias sugerencias, pero digamos los 3 principales. El primero, ¿sí? Y pronto sería como el más importante de todos, es enfocarse en el pensum académico, ¿sí? Digamos, en las materias que te muestra el programa, porque realmente el programa tiene que llegar a gustarte, ¿sí? Como estudiante tú no eliges un programa al azar simplemente porque me quiero ir y quiero hacer el proceso de residencia y quiero trabajar y voy a estudiar X programa, ¿sí? Recuerda que uno que hace es una inversión, ¿sí? Dinero, y la idea es estudiar un programa que te ayude, pero que te guste, ¿sí? Entonces, realmente lo primero es mirar el componente de materias para saber si es un programa que realmente encaje en el gusto del estudiante. Ya cuando se pasa esa primera sugerencia, la segunda recomendación es mirar precisamente el costo, la inversión, porque pues no todos los programas van a costar lo mismo, ¿sí? Y la idea tampoco es que pagues un programa excesivamente costoso, ¿sí? Existen programas muy buenos con costos realmente bajos para lo que pagaría un estudiante internacional. Entonces es simplemente enfocarse mucho en la inversión. ¿Qué tanto yo puedo pagar de este programa? ¿Sí? Y la tercera sugerencia se enfoca más hacia los inicios, ¿sí? Porque normalmente cuando hablamos de ir a estudiar, tenemos que tener muy en cuenta en qué momento se ofrecen los programas, ¿sí? Uno a veces como estudiante dice, mira, yo me quiero ir en octubre porque es que ese es el mes en que yo me puedo ir, pero no, normalmente no hay oferta académica en octubre, ¿sí? Entonces uno siempre tiene que tener muy en cuenta las fechas de inicio porque eso genera una línea de tiempo, ¿sí? Y esa línea de tiempo se debe cumplir para que todo pues fluya de una manera correcta. Entonces, normalmente les digo, mira, los programas académicos tienen una frecuencia de inicios que pueden ser de 4 meses o de 8 meses o hasta de un año, dependiendo del programa y dependiendo de la institución académica. Entonces, hay que buscar muy bien ese inicio para que todo lo que se hace aquí en Colombia o fuera de Canadá, pues se cumpla. Entonces, realmente esos son las 3 recomendaciones que yo siempre le doy al estudiante. Realmente no me pongo a decirles el nombre, o sea, como que busquemos por el nombre de esta institución, porque realmente el nombre de la universidad, y honestamente yo les digo a todos los estudiantes, el nombre de la universidad no influye para nada en temas laborales, ¿sí? No conozco el primer empleador en Canadá que diga, no te contrato porque no saliste de X universidad, ¿qué es lo que pasa Súper lamentablemente importante. en Colombia? ¿Sí? Un empleador, ¿qué es lo que ve? Las habilidades, ¿sí? O sea, ellos entienden de que debe haber una educación de por medio, ¿sí? Porque pues, es el conocimiento que adquieres y por medio de ese conocimiento tú desarrollas habilidades, ¿sí? Entonces, los empleadores siempre van a buscar es eso, las habilidades que tú tengas y que puedas demostrar para el cargo al que estás aplicando, ¿sí? Entonces, existe una igualdad de condiciones de la persona que salió de la universidad elite y la persona que salió de un community college, ¿sí? Entonces, siempre el empleador se va a tener muy en cuenta el estudio, pero no va a ser, la decisión final no va a ser sobre la educación, sino va a ser sobre el perfil que le puedas demostrar, ¿sí? Entonces, la educación es un complemento. Entonces, yo siempre les digo, no se preocupen tanto por elegir el nombre de la universidad, porque eso generalmente no aplica. Es más que todo lo que puedas demostrar en cuanto a tus habilidades. Súper importante, porque sí estamos en países donde eventualmente pues el mercado laboral tiene en cuenta y en consideración ese tipo de cosas. Y esto no lo sabe todo el mundo y siempre estamos buscando de pronto programas que no van a salir a tener pues como un resultado en el mercado laboral el más efectivo por estar pensando solamente en el nombre de la institución. Obviamente en ACE Canadá siempre vamos a estar cumpliendo los requisitos, como nos mencionaba Jairo, las 5 características para que puedas conseguir el mejor programa académico.
Bueno, nos están saludando muchas personas, Jairo, desde muchos lugares y desde muchos lugares, no solamente Colombia, sino afuera. Y hay preguntas que valdrían la pena que pues pudiéramos empezar a resolver, como por ejemplo, bueno, aquí hay personas que nos están empezando a preguntar, nos pregunta Nelson, ¿al estudiar en un college privado, tengo permiso de llevar a mi esposa e hijas? Entonces, ¿respondes o respondo? Cuando estás en colegios privados, Sí. es la pregunta. Sí, lo que pasa es que aquí estamos hablando, que recordemos que la opción número 3, que es ir a estudiar en instituciones privadas, es muy enfocado a aquella persona que quiere ir a mejorar su perfil. Las instituciones privadas te permiten estudiar y trabajar desde que cumplan las condiciones de las que hemos venido hablando, pero no es el programa más adecuado ni recomendado para ir en familia o con hijitos, no porque no puedan entrar. Eventualmente, si yo me voy a ir a cursar un programa de un año, yo podría estudiar y trabajar en una institución privada con el propósito de mejorar eventualmente mi perfil. Mi cónyuge e hijos podrían entrar, pero con la visa de visitante, lo cual no quiere decir que les va a dar el derecho a entrar al mercado laboral como con los programas públicos, y los hijitos pues tendrían o la posibilidad de entrar a estudiar, pero por cuenta propia de los papás. Entonces hay ciertas diferencias entre las instituciones públicas y privadas. Vamos a ir mirando por acá. Aquí creo que esta pregunta es para ti y nos habla Pilar. Dice, ¿hay equivalentes a posgrados o especializaciones en los colleges? ¿Nos puedes dar un listado de colleges recomendados para revisar los programas? ¿Qué pasa si la pareja de uno no tiene el nivel de inglés o de francés? Bueno, entonces empecemos por el de, ¿hay equivalencias a posgrados o especializaciones en los colleges? Sí, pues de hecho sí existen y son los más, como los más buscados realmente por los profesionales, porque pues hay universidades que te pueden ofrecer los posgrados, pero pues el costo del programa sí sube bastante en comparación de lo que te puede dar un college. Pues existen en muchas provincias, existen programas académicos a nivel posgrado, lo que se conoce como graduate diploma, y es lo más práctico en este momento, ¿sí? Pues no te puedo dar una lista general de colegios, realmente no puedo hablar de, digamos, ahorita de ese tipo de información, pero pues sí te puedo decir que dependiendo de la ciudad o de la misma provincia, se buscan como tal las instituciones, eso pues pasa mucho ya en la asesoría académica, ¿sí? Porque pues no solamente hablamos de la institución, hablamos de un perfil como tal, entonces por esa razón, pues lamentablemente no te puedo dar como una lista general de instituciones, pero pues sí te puedo decir que sí existen y en cantidades, entonces eso es un punto a favor de que la oferta académica es amplia cuando buscas de pronto estudiar un posgrado en un college directo. Ok. Y la otra pregunta que nos, bueno, y en todo caso en la cita personal ustedes van a tener también nuestro material en la cita, el brochure va a tener ejemplos de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, designadas con las que nosotros trabajamos y representamos. Dice, ¿qué pasa si la pareja de uno no tiene el nivel de inglés o francés? Me imagino que es haciendo referencia al programa de estudios. Aquí simplemente queremos recordar que la persona que debe poder certificar el nivel adecuado para entrar al programa educativo es la persona que va a ir a estudiar, que como nos mencionaba Jairo, seguramente lo puede mostrar con exámenes internacionales, y algunas instituciones también tienen sus propias evaluaciones o programas de acceso con un programa educativo que les permita ingresar también. Sin embargo, si la pareja que va a viajar conmigo no tiene el idioma, pues no es que le vaya a quitar la oportunidad de viajar, pero se va a ver muy limitado, porque recuerden que mientras que tú vas a estar estudiando y trabajando medio tiempo, el cónyuge bien podría estar trabajando tiempo completo. Su limitación va a estar en que se va a restringir a algunas cosas que no puede hacer por no tener el idioma. Por eso claramente una de las recomendaciones es tratar de que los dos lleguen con el idioma suficiente, ya sea para estudiar o para trabajar. Alguien nos está preguntando, bueno, ¿qué examen necesita para certificar el C1? Andrés, depende mucho del programa que vayas a aplicar. Si estamos hablando de estudios, los exámenes más usuales son el examen del IELTS académico
o también en las instituciones te pueden admitir el TOEFL, y si ya es para programas de residencia permanente como trabajador calificado, te podría servir también el IELTS en modalidad entrenamiento general, o hay otras pruebas, pero lamentablemente en Colombia, si estás en Colombia no lo vas a poder presentar, como es CELFIP. Bueno, aquí Nelson nos pregunta, ¿puedo acceder a la grabación de esta charla? Fabuloso, qué bueno Nelson que nos preguntes eso, porque recuerden lo que les dije al inicio de la charla, estás ahorita en internet, entra a YouTube, entras al canal de ACE Canadá, suscríbete, vas a ver videos de lo que hemos venido haciendo en entrevistas. Esta entrevista es única, la primera vez que estamos hablando de estos programas académicos, nos parece súper importante el momento que estamos viviendo, y esta charla seguramente va a estar montada en el canal el día lunes. O sea que lo único que tienes que hacer ya mismo es suscribirte y seguir pues ya la tendencia de los videos que te vamos sugiriendo. Porque esto lo van a poder tener en cualquier momento. El curso, recordemos, aquí nos están haciendo preguntas de todo el precio del curso de español. Recuerden que por este mes están 900,000 pesos. La cita la puedes agendar sin ningún problema, María Alejandra, ya mismo. Recuerda que puedes escribir a WhatsApp y le dices a Marcela que la quieres. Y aquí nos dice Miguel Zapata, quiero aplicar el programa, la opción número 5, pero mi nivel de inglés y de francés es nulo. ¿Cómo aplicaría si soy técnico en operación? Simplemente espera que nosotros te agendemos la cita, miramos qué posibilidades tienes y cómo puedes mejorar tu perfil. Aquí nos está preguntando Yarandi, dice, ¿cómo se hace para ir a estudiar un posgrado? Soy abogada no graduada. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar en general, sin hablar de un programa? Bueno, el caso cuando pues has estudiado un programa académico, pero no lo, o sea, lo terminaste, pero no recibiste diploma como tal, ¿sí? Sí nos puede cambiar las condiciones porque normalmente los posgrados sí te van a exigir el título, ¿sí? O sea, el diploma físico como tal, donde prácticamente te acreditan como profesional. Entonces, en este caso, sí nos vamos a ver obligados pues vamos a caer dentro de los requisitos de los diplomas, ¿sí? Porque pues realmente los diplomas no te van a exigir como tal ser profesional directamente, pero pues digamos que ahí ya uno empezaría a mirar qué tipo de programas académicos se podrían relacionar con el perfil que has manejado, pero pues digamos que para los posgrados sí es muy importante tener la credencial académica. Ok, una pregunta que de pronto en general pueda servir, nos pregunta Héctor, soy licenciado con especialización y maestría y desea ir a estudiar, ¿podría ser docente? ¿Me exigen algún tipo de validación? O sea, en general, para hablar específicamente, Héctor, seguramente si tú ya eres licenciado, especialista y maestría, habría que mirar si eventualmente puedes llegar a aplicar a la residencia permanente de una vez al Express Entry. Sin embargo, la parte de docencia, y aquí quiero que me complementes un poquito, Jairo, está un poco restringida cuando tú llegas inicialmente a Canadá. ¿Qué consejo le podríamos dar en el evento que no pudiera aplicar por puntos si va a ir a estudiar? Una persona que ya en el ámbito de educación ya tiene pues como este tipo de perfil. Bueno, realmente sí, lamentablemente Canadá pues sí restringe algunas profesiones internacionales, ¿sí? Porque pues de cierto modo no es como tal un lenguaje universal para ellos, ¿sí? Entonces sí el profesional internacional tiene que cumplir con un procedimiento de lo que nosotros llamamos homologación de estudios, que para ellos es más que todo como credencial profesional, ¿sí? Realmente. Para que pueda ser acreditado por la provincia o por el mismo gobierno, para que quedes registrado y ahí sí puedas ejercer, simplemente para que pues ellos lleven un control y puedan saber si estás cumpliendo con todos los requisitos, con la parte de la legalidad de lo que es ya trabajar en esa área. Pensaría que ya un profesional que tiene maestría y que tiene especialización, pues dependiendo obviamente de lo que esté haciendo, pensaría que ya por el nivel de estudios sería estar como en las credenciales de posgrado, tipo especialización, o el tema de maestría directamente, ¿sí? Porque pues también existe
esa relación entre programa académico y nivel del estudiante. Entonces, normalmente para Canadá también tiene que haber como una relación un poco similar, ¿sí? O sea, yo no puedo tener un título máster y estudiar un técnico, por ejemplo, ¿sí? Porque pues si el técnico va a ser un programa repetitivo de algo que yo ya sé, pues no me va a generar ese valor agregado o ese complemento, ¿sí? Entonces, estoy estudiando un programa que no me va a añadir nada a mi perfil. Entonces, siempre tratar de buscar como esa relación. La educación sí va a ser un poco diferente, digamos, en el tema de los programas, porque no, digamos, bueno, aparte de las maestrías que sí te puede dar como una especialidad en el área de educación, los programas de pronto a nivel de especialización sí te van a dar un tipo de énfasis diferente porque son programas, al igual que los técnicos, ofrecidos a la industria para trabajar directamente. Entonces aquí se ve mucho el tema de educación de primera infancia, se ve mucho el tema de educación, sobre todo ayudas como ayuda educacional, como, ¿sí? Como tutorías prácticamente. Y también está mucho el tema de enseñanza de inglés como segundo idioma, ¿sí? Que son como una de las, como son como áreas como más generales, ¿sí? Entonces sí pensaría que de pronto se tendría que evaluar el perfil directamente con los estudios adicionales, ¿sí? Y con la experiencia para saber qué tipo de programa académico podría encajar directamente. Ok, perfecto. Hay una pregunta muy repetida aquí y es que si podemos ir a estudiar el idioma mientras que estudiamos inglés o francés, podríamos trabajar. Entonces, aquí hay que hacer una claridad y es el programa de estudios de idioma normalmente pretende mejorar el perfil, pero no necesariamente con el programa de estudios no vas a poder entrar legalmente con un permiso de trabajo. Pero pegado a esto voy a hacer también hacer una pregunta que nos está haciendo en este momento Enrique Palacios y él dice, si yo quiero irme a estudiar para alcanzar el nivel B2, o sea, el intermedio alto, y seguir con un plan técnico, ¿es usual? ¿Lo puedo hacer? De hecho, sí, se puede hacer, ¿sí? Realmente eso tiene un nombre muy específico y se conoce como programa Pathway. Normalmente pasa mucho, sobre todo en los colleges, en las universidades existe, pero depende de la universidad, pero en los colleges es muy popular que pase esto, que el estudiante pues no tenga el nivel de idioma que exige el programa académico y lo que hace admisiones es que te pone a estudiar un tiempo conveniente que ellos crean de inglés, pero digamos, con una temática un poco más académica, ¿sí? O sea, no es un inglés de pronto tan general como es el inglés de aprendizaje, ¿sí? Sino ya es un inglés académico que se enfoca más en la interacción, en la comunicación, ¿sí? Y en la adaptabilidad a un ambiente ya mucho más universitario. Entonces, sí se puede hacer, simplemente ahí te aplican las reglas que te pone el gobierno con respecto al no poder trabajar, ¿sí? Porque pues, aunque la misma institución te esté dando la entrada al college para que vayas al college a estudiar, no estás estudiando el programa académico, ¿sí? Estás estudiando un programa de inglés que viene condicionado. Entonces, ahí pues el gobierno sí te va a poner las restricciones necesarias y ya cuando terminas tu programa de inglés, la institución académica te hace el cambio para que ya puedas ingresar al programa académico sin depender de ese examen internacional, ¿sí? Y ahí ya pues el gobierno te cambia las condiciones porque ya entraste en el programa académico. Eso lo quería empatar con lo que estás diciendo porque Karen nos está preguntando, ¿con el programa Pathway puedo trabajar después de entrar al college? Creo que ya con eso queda nuestra pregunta resuelta, porque con el programa Pathway tú ya vas a poder entrar con tu visa para estudiar y tu permiso de trabajo abierto de medio tiempo. Por acá también nos están preguntando mucho acerca de los puntos. Hay personas que nos están preguntando acerca del Express Entry. No te preocupes. En todo caso, las personas que nos están escribiendo aquí, que si tienen inglés, francés, eso da más puntos, claro que sí. Y la idea, Diana, es que podamos hacer la evaluación en la cita que van a tener con el asesor. Sin ningún problema, porque hay que tener varias cosas como preguntas adicionales para poderte sacar el puntaje. Pero obviamente tener el inglés y el francés, que en Canadá es denominado como el bilingüismo, da unos extra puntos que puede ayudarte en el Express Entry. Las recomendaciones acerca de los programas, obviamente son temas que vamos a mirar ya en nuestra cita personal
y nos estaban haciendo muchas preguntas acerca precisamente del pathway. Nos están haciendo también preguntas de cómo, con qué tipo de programas podríamos aplicar, pero pues lamentable, pues esto es un tema de análisis de perfil que no es tan fácil como decir yo te recomiendo este programa. Pero lo que sí, con lo que sí podríamos terminar es básicamente, Jairo, yo creo que hemos resuelto muchas preguntas. Bueno, aquí hay alguien que nos pregunta, Nelson, que de pronto esto sí les puede ayudar a las personas. Los programas Coop, ¿cuánto pagan al estudiante? O sea, ¿cuánto en promedio puede estar ganando una persona que hace un programa que viene con prácticas? Bueno, normalmente los programas co-op, cuando te las pagan, normalmente siempre se van a enfocar en el salario mínimo legal de la provincia donde estás estudiando. ¿Sí? O sea, no significa que ese sea el valor que te vayan a pagar, simplemente sería lo mínimo legal que te pueden pagar. Entonces depende mucho de las provincias. British Columbia normalmente es una de las que paga más alto, está llegando casi a los $15 la hora, pero pues también depende mucho de ese perfil que puedas tener. De pronto el empleador puede pagarte un poco más, ¿sí? Pero siempre lo mínimo estándar es lo que pague la provincia, en este caso, para los programas tipo co-op. Ok. ¿Y cuáles son los programas más usuales y frecuentes que encuentras en este momento para ir a estudiar? ¿En qué áreas se están enfocando las personas? Bueno, normalmente como tenemos que enfocarlo mucho al tema laboral, realmente siempre tratamos de guiar a los estudiantes a que busquen programas de pronto que para Canadá sean de necesidad inmediata. Entonces aquí hablamos mucho de dos sectores bastante fuertes, que son el sector informático, todo lo que tiene que ver con programas relacionados a programación, a seguridad informática, redes, análisis informático, data science, que ahorita es un programa bastante popular. Y está también todo lo que es el sector administrativo, todo lo que hablamos, digamos que administración como base y las diferentes variantes que tiene administración, el caso de recursos humanos, finanzas, cadena de abastecimiento, proyectos, hotelería y turismo, ¿sí? Que empiezan a hacer ese tipo de programas con una relación de pronto más directa con la industria. Ya cuando pues, hay perfiles de pronto más específicos, entonces ya se evalúa, digamos, la oferta relacionada con ese perfil. Pero siempre la gran mayoría estarían sobre esos dos sectores, el tecnológico y el administrativo. Bueno, pues yo creo que bastantes consejos, bastantes noticias y claridades nos diste en el tema académico hoy, Jairo, pues te agradecemos muchísimo. Nosotros que tenemos como la gran ventaja de tenerte ahí, pues siempre nos estamos nutriendo de información que es útil para los proyectos de las personas que viajan a Canadá, pero hoy que nos hayas compartido esta información para las personas que están apenas conociendo y descubriendo esto, creo que es súper valiosísimo. Nunca sobra saber qué debes tener en cuenta en una asesoría académica. Y aquí más, porque con esto te podrías estar definiendo tu mercado laboral y un proceso migratorio eventualmente en Canadá. Entonces, Jairo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nos encanta que le hayas podido compartir a esas otras personas que aún no empiezan este proceso para que sientan esa importancia, el acompañamiento tan claro y tan serio que tú tienes en este tema. Te agradecemos mucho tu claridad, todos los consejos que nos das, porque resumiste de una manera muy clara toda la información que muchas personas nos preguntan cuando empiezan su proceso. No, no te agradezco a ti por la oportunidad de estar acá para, pues, obviamente, explicarle un poco a todas las personas que están interesadas de pronto en estudiar en Canadá, pues, cómo funciona, digamos, el tema académico, que pues, sí es una de las partes más importantes a tomar en cuenta. Obviamente, todo el proceso es importante porque son como etapas que deben encajar una detrás de la otra para que el proceso general funcione. Y pues la idea es esa, la idea es ayudar al estudiante a que pues empiece como su camino hacia un proceso de residencia por la parte de estudios. Bueno, pues con esto hemos terminado. Esta era una charla muy especial de asesoría en el tema académico con nuestro compañero en ACE Canadá, Jairo Serrano, y mi nombre, Patricia Sarmiento. El día de hoy nos despedimos por ahora. Seguramente ya vamos a recibir la llamada para poder empezar a agendar la cita. Recuerda que no tiene ningún costo. Marcela López estuvo acompañándolos también en esta reunión en el chat
Y recuerden que ustedes para esta cita no tienen nada más que hacer sino agendarse, no tienen ningún costo y esto hace parte de todo el contenido que vas a poder seguir teniendo todos los sábados. Si nos acompañas, siempre vamos a tener un invitado especial para que ustedes puedan tener un mejor proceso migratorio. Entonces, síguenos en nuestras redes, nos van a encontrar en YouTube con nuestro canal de Hace Canadá. Suscríbete. Y el día lunes, a más tardar el día martes, después de la edición, vas a poder tener esta grabación de esta charla que tuvimos el día de hoy. A todos, a seguirse cuidando desde la casa, si tenemos salud, siguen los proyectos, siguen los sueños que se nos convierten en realidad. Y muy amables, por favor, simplemente esperemos la llamadita o si quieres comunicarte simplemente a WhatsApp, vamos a estar pendientes y agendamos nuestra cita vía Zoom. Muy amables, muchas gracias a todos, Jairo, muchas gracias y nos vemos en la siguiente reunión. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.